Hemos oído hablar mucho en el último tiempo de la economía circular, del reciclado, la reutilización y reducción de residuos. ¿Pero qué es todo esto? ¿Es algo que inventamos nosotros, los humanos? La respuesta a esta pregunta es no. Y sí, quizás no es tan sencillo. En la naturaleza los depredadores cazan para conseguir su alimento, pero no solo el suyo. También los animales carroñeros, como los buitres o las hienas, se alimentan de los restos que dejan los depredadores. Pero lo que es aún más increíble es que los cadáveres que dejan estos carroñeros son aprovechados por muchísimas especies de microorganismos, como hongos y bacterias que descomponen estos alimentos para obtener nutrientes. En este proceso biológico, a su vez, generan dióxido de carbono, oxígeno, nitrógeno y otros minerales que vuelven a la tierra para proveer al suelo de los nutrientes que necesitan las plantas para crecer, desarrollarse, reproducirse y volver a alimentar al animal que será cazado por nuestro depredador. ¿Lo ven? La naturaleza aprovecha todos los recursos disponibles sin dejar desperdicios, para dar lugar a una suerte de economía circular originaria. Pero entonces, si esto ocurre en la naturaleza desde hace millones de años, ¿por qué dije que en parte sí es algo que inventamos los humanos? Porque a diferencia del resto de los animales, los humanos producimos residuos que demoran años en degradarse y que no son aprovechados en la naturaleza por ningún otro organismo. La producción de residuos es una de las características fundamentales de los seres humanos, más allá de las cualidades particulares de cada comunidad a lo largo de la historia. Esto tiende a ser un gran problema a medida que las ciudades crecen, un problema del que debemos hacernos cargo. Y somos las personas quienes debemos investigar y desarrollar procesos que nos permitan avanzar hacia una disposición final de los residuos con métodos cada vez mejores y menos invasivos, que den lugar a una verdadera economía circular. Y es allí donde el trabajo que hace a diario la Coordinación Ecológica del Área Metropolitana, CEAMSE, juega un rol fundamental. Pero espérenme un ratito para llegar a eso, porque como se imaginarán, no siempre existió la coordinación ecológica. Y entonces, ¿qué ocurría con los residuos antes de CEAMSE? En la ciudad de Buenos Aires, desde su fundación en 1580 y hasta entrado el siglo XIX, los residuos eran vertidos en pozos que se encontraban en las casas o en terrenos baldíos llamados huecos, como ocurría en la mayoría de las ciudades del mundo. Pero con la epidemia de fiebre amarilla, a mediados del siglo XIX, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a hacerse cargo de la higiene pública. En la década de 1870, el llamado Tren de la Basura depositaba los residuos en una amplia zona del sur de la ciudad, que lindaba con el riachuelo. Ese lugar era conocido como La Quema, porque los residuos se quemaban en hornallas a cielo abierto, y en 1910 se inauguró allí el primer horno de incineración de basura propiamente dicho. Para 1930, la ciudad ya contaba con 3 usinas incineradoras municipales, pero seguía existiendo una decena de basurales a cielo abierto donde los residuos se quemaban en forma indiscriminada. Los problemas generados por esta forma de gestionar los residuos se agravaron en las décadas siguientes, con la generalización del uso de incineradores por parte de las industrias, los hoteles y los edificios de departamentos. Es decir, que la basura se quemaba en cada edificio. ¿Se imaginan las nubes de humo que cubrían la ciudad? En 1970, la situación se volvió insostenible. A la contaminación generada por el humo de las quemas, se sumaba la contaminación del agua y del suelo que producían los basurales. Todo esto obligó a pensar en una solución a largo plazo para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Pero entonces, ¿cuáles eran las opciones que existían para el tratamiento de los residuos sólidos urbanos? Las opciones que existían eran 2, que, con innovaciones, continúan siendo las mismas hasta hoy en día: la termovalorización y la disposición controlada en rellenos sanitarios. Ambos métodos tienen sus ventajas y desventajas. La termovalorización es un proceso de incineración controlada en el que se descomponen los residuos inorgánicos a través del calor para generar energía eléctrica. Es un método muy útil para ciudades o países con extensiones de territorio limitadas y clima frío, porque se reducen notablemente las dimensiones de los residuos y se aprovecha la energía calórica producida. Por su parte, la disposición final de los residuos en rellenos sanitarios evita la contaminación ambiental que generan los basurales a cielo abierto, ya que los residuos se aíslan en módulos impermeabilizados por debajo y por encima
protegiendo así el suelo, el agua y el aire. Pero además, esta forma de disponer los residuos es aproximadamente 5 veces más económica que la incineración. Su contracara es la necesidad de extensos territorios que tienen una vida finita. Por todas estas características, la termovalorización suele ser el método elegido por los países europeos y la disposición en rellenos sanitarios el método de la mayoría de los países del continente americano. Ahora que conocemos las opciones para el tratamiento final de los residuos, volvamos a la Buenos Aires de los años 70. Tras prohibirse la incineración de residuos, en 1977 se crea la empresa Cinturón Ecológico Área Metropolitana Sociedad del Estado, que más adelante cambiaría su nombre a Coordinación Ecológica del Área Metropolitana Sociedad del Estado, CEAMSE. Una empresa creada con el objetivo de realizar la disposición final de los residuos del área metropolitana de Buenos Aires, contribuyendo de este modo a materializar el equilibrio y la preservación ecológica, eliminar la polución ambiental y evitar la contaminación de los acuíferos y los suelos. ¿Y por qué sigue siendo hoy en día tan importante esta empresa? Fundamentalmente porque la Coordinación Ecológica realiza la disposición final de 20.000 toneladas por día de residuos domiciliarios y municipales, correspondientes a 17 millones de habitantes de la ciudad de Buenos Aires y 45 municipios del conurbano bonaerense. Todo esto equivale a 2.350 camiones recolectores diarios. Ya vimos que en el continente americano, la forma más conveniente de disponer todos estos residuos es el relleno sanitario, y Argentina no es una excepción en esto. Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo funciona un relleno sanitario? Un relleno es un terreno que se divide en módulos. Cada módulo es impermeabilizado con membrana de polietileno de alta densidad en su base y atravesado por una red de cañerías conocida como espina de pescado, por su forma y distribución. Sobre esa base se disponen los residuos, se compactan y se impermeabilizan en su superficie con tierra arcillosa. Al disponerse con esta técnica, se evita la filtración de líquido contaminante hacia la tierra y las napas de aguas subterráneas. Pero, ¿qué es este líquido tan contaminante? Este líquido es el que cualquiera de ustedes puede encontrar en el fondo de su tacho de basura. Esta humedad, generada por la descomposición de residuo orgánico, como cáscara de fruta, yerba mate o alimentos, se denomina líquido lixiviado, una sustancia con una alta carga bacteriológica y química. Los residuos de nuestro país tienen la característica de ser muy húmedos. Por lo tanto, al disponerlos, desprenden grandes cantidades de este líquido. Es precisamente por este motivo que en los complejos de CEAMSE se controla y trata el lixiviado a fin de evitar cualquier perjuicio para el ambiente. A través de una red de caños dispuestos en cada módulo y de una serie de procesos, se succiona ese líquido para ser filtrado y convertir esa sustancia supercontaminante en un líquido sin color ni olor, que se utiliza para formar una laguna artificial para riego en caminos internos de nuestros predios y para la limpieza de pisos y equipamientos. Pero el proceso, como se imaginarán, se desarrolla y evoluciona con el paso de los años. La Coordinación Ecológica del Área Metropolitana es una empresa de vanguardia en el tratamiento de residuos y el uso de tecnología ambiental, que tiene el objetivo de lograr el mayor cuidado posible del aire, el agua y la tierra del AMBA. Esto nos llevó a transformar lo que eran meros rellenos sanitarios en lo que llamamos complejos ambientales. En la actualidad, CEAMSE cuenta con 4 de estos complejos en funcionamiento ubicados en el conurbano bonaerense. Pero, ¿qué es entonces un complejo ambiental? Un complejo ambiental comprende una gran extensión de terreno donde CEAMSE desarrolla y aplica diversas técnicas para el reciclado, reutilización, tratamiento y disposición de los residuos. El objetivo para toda sociedad moderna es entonces el mismo: evitar incinerar o disponer recursos que podrían reutilizarse. Esto solo puede lograrse a través de la educación ambiental y la recolección diferenciada. Si bien es algo incipiente en nuestro país, los avances son significativos y constantes. Al mismo tiempo que los municipios y las sociedades van evolucionando en la diferenciación de residuos, CEAMSE acompaña estos avances con la incorporación de nuevas técnicas de tratamiento integral de los residuos, con el objetivo de reducir el volumen que es enviado a disposición final.
¿Y cuáles son estos recursos que tiene la coordinación ecológica? La generación de compost, el reciclado de neumáticos, la fabricación de ecoladrillos, plantas sociales de separación, el tratamiento mecánico biológico de residuos y la generación de biogás. Pero, ¿qué es todo esto? El compost consiste en la transformación natural de los residuos orgánicos, como cáscaras de frutas o alimentos, mediante un proceso biológico de oxidación que los convierte en abono rico en nutrientes que sirve para fertilizar la tierra. En la coordinación ecológica se producen 800 toneladas mensuales de compost con los residuos de poda que envían los municipios, y el producto cuenta con la certificación de Enmienda Orgánica del SENASA. A su vez, SEAMSE cuenta con una planta de reciclado de neumáticos ubicada en el Complejo Ambiental Norte 3, en la que se producen 50 toneladas por día de caucho recuperado de neumáticos en desuso, que se utiliza, por ejemplo, para las canchas de pasto sintético. Y ustedes se preguntarán, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de plantas sociales de separación? Seguramente, algunos de ustedes están pensando en recuperadores urbanos, y no están tan lejos. Luego del colapso económico del 2001, el agravamiento de la marginalidad social dio como resultado a la irrupción del fenómeno cartonero. SEAMSE encontró la manera de conjugar la ecología urbana y la inclusión social. De este modo, surgieron las plantas sociales de separación y clasificación de residuos, en las que trabajan más de 700 recuperadores urbanos y que reciben un canon por tonelada de residuo recuperado que no va al relleno. En las 11 plantas de separación ubicadas en nuestro predio, se procesan entre 15.000 y 19.000 toneladas por mes de residuos. Este trabajo se articula con el que se hace a diario en las plantas de tratamiento mecánico biológico de la coordinación ecológica. Estas plantas, ubicadas en los complejos ambientales de Ensenada y Norte 3, fueron las primeras en su tipo en Sudamérica y están enfocadas en la disminución de los residuos que son enviados a disposición final. Esto se logra gracias a la separación mecánica de los residuos secos y los orgánicos. Los secos son reciclables que pueden ser comercializados, mientras que los residuos orgánicos son sometidos a un tratamiento biológico para acelerar la descomposición, reduciendo el volumen y el peso antes de enviarlos al relleno sanitario. Parte del material orgánico que proviene de las plantas de TMB se mezcla con arena, cal y cemento para producir ladrillos ecológicos o ecoladrillos en una fábrica que se encuentra emplazada también en el Complejo Ambiental Norte 3. Para terminar este recorrido por nuestros complejos ambientales activos, vamos a regresar al relleno sanitario. Ya hicimos todo lo posible para la recuperación de materiales reciclables y reutilizables. Lo que resta es la disposición final de los residuos orgánicos que no se compostan y de lo que ya no puede recuperarse. Lo que muchos no saben es que los residuos orgánicos liberan gases de efecto invernadero en su descomposición, contribuyendo así al calentamiento global. Este biogás, sin embargo, puede ser materia prima para la generación de energía eléctrica verde, o sea, energía renovable. Al utilizar este recurso, estamos protegiendo el ambiente y haciendo un aporte a la economía circular. ¿Y cómo se logra esto? Esto se logra a través de un complejo sistema de captación, succión e impulsión del biogás generado por los residuos. El flujo de biogás avanza desde los pozos de extracción hasta una estación de tratamiento. Allí se realiza un proceso de filtración mediante el cual se separa el biogás capturado, el líquido residual y el contenido de sólidos. Este biogás extraído, ya convertido en combustible, es enviado a los motogeneradores de las centrales térmicas que distribuyen energía a todos los hogares. Gracias a los avances tecnológicos que impulsa la coordinación ecológica, ya funcionan 4 plantas de biogás que producen suficiente energía eléctrica para abastecer a 250.000 habitantes. Es decir, que 60.000 hogares se alimentan de energía limpia renovable a partir de los residuos depositados en el relleno sanitario. A esto nos referimos cuando hablamos de vanguardia ambiental. Volvamos entonces al principio de esta historia. Como les contaba, el ser humano es la única especie que genera desperdicios que por sus características y grandes cantidades no vuelven a formar parte del círculo virtuoso de la vida. La coordinación ecológica del área metropolitana es uno de los eslabones fundamentales en la cadena de transformación y protección de nuestro ambiente.
porque la gestión de residuos es y debe ser un proceso de permanente investigación e innovación. Repensar la forma en que generamos y disponemos nuestros residuos y buscar métodos mejores para su tratamiento es la clave para que el ser humano dé forma nuevamente a una economía circular y viva en armonía con la naturaleza. De esta forma, si trabajamos en conjunto, los ciudadanos y las ciudadanas, las empresas y los estados, podremos construir el futuro que nuestro planeta necesita.